detalles que tienen que ver con este sellador, uno de los mejores selladores que nosotros tenemos en ASA, el Hidropol H, que es un sellador híbrido entre poliuretano alifático y sellador acrílico. El poliuretano es un híbrido entre estos dos selladores, ¿verdad? Y cuando hablamos del poliuretano, hablamos del poliuretano alifático, que el poliuretano alifático es el que se usa en un sistema de sellado de techo tradicional con poliuretano, ¿verdad? Lo que se usaba antes, pues se utilizaba, por ejemplo, un primer de poliuretano, 2 capas de poliuretano base y 2 capas finales de poliuretano alifático. Esto era un sistema de impermeabilización, ¿verdad? Esto ha trascendido un poco, ha cambiado y un producto nuevo como es el Hidropol H, que es una combinación de todas esas capas. Sirve para, es como si fuera 3 en 1, sirve para ponerlo como primer, sirve para utilizarlo como sellador y a la misma vez al tener poliuretano alifático pues sirve para proteger el sistema de los rayos solares. El poliuretano alifático pues lo que hace es un protector solar, ¿ves? Pero al mezclarlo con el sellador en acrílico pues hace todas las combinaciones, ¿verdad? Es como si fuera 3 en 1. Pues este es uno de los selladores que más vendemos en ASA. Pues tenemos otros selladores más económicos, pero este sellador por su calidad a la larga te va a costar muchísimo menos dinero porque te va a durar mucho más tiempo, va por la característica que tiene, ¿verdad? Por los componentes que tiene de alifático, pues va a reflejar más el sol y va a proteger esa impermeabilización por mucho más tiempo. Pero siempre hemos hablado, ¿verdad? Otro detalle importante antes de continuar es que este sellador viene en paila de 25 kilos, no son de 20 kilos como el del Maflex o como otros selladores por ahí en el mercado. Bueno, en el mercado la mayoría de los selladores son de 5 galones y 5 galones equivale a 18 kilos o 18.5. Va a depender de en qué país se fabrique, pero los productos hechos este producto es de Grecia. El Hidropol H es un producto que nosotros manufacturamos en Grecia. Y viene en bidones de 25 kilos que podemos llamar paila y aproximadamente tiene 6.9 galones. ¿Verdad? Esto se lo menciono porque es importante que a usted analizar el precio ¿verdad? Como todo consumidor, cuando va a comprar un sellador, pues analiza, ¿verdad? Cuando se va a comprar un sellador, pues es obvio que el consumidor analice, ¿verdad? Que el sellador me cuesta tanto y este sellador me cuesta tanto. Pues tiene que tener cuidado cuando analiza el precio del Hidropol H porque viene en paila o en bidones de 25 kilos o de 7 o de 6.9 galones, ¿ves? Que son más, por ende te tiene que costar más. Si tú quieres saber el precio equitativo cuando lo comparas con otro sellador, pues obviamente lo único que tienes que hacer es dividirlo entre los galones, entre 6.9 y luego lo multiplicas por 5 y te va a dar el precio, ¿verdad? Tienes que coger el precio de venta, dividirlo entre 6.9 galones y luego multiplicas por 5 y te va a dar el precio como si la paila tuviera 5 kilos para que lo puedas comparar con otro, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa es que el rendimiento específico, ¿verdad? Porque todos los selladores rinden lo que el contratista o lo que el aplicador lo rinda, ¿verdad? Hay selladores como este que obviamente este sellador, al ser una mezcla con poliuretano alifático, los poliuretanos alifáticos son los más finos que vienen, ¿verdad? Y al mezclarlo con el acrílico es espeso, pero al hacer esta mezcla pues el sellador queda más líquido que un sellador común. Por ende te va a rendir mucho más si tú lo tratas de rendir, pero eso no es la idea. Si tú estás buscando hacer un trabajo efectivo y duradero, pues tú tienes que poner las cantidades requeridas, porque si lo rinde, puede llegar a pintar 600 pies cuadrados con una sola paila.
o cuidados y más. Pero vas a dar una capa tan y tan fina ahí que eso no es ningún sellador. A los 2 o 3 meses, pues el techo va a estar tomoteado, ¿verdad? Feísimo, va a cambiar el color blanco, pues claro, porque no le diste las cantidades correctas. Si tú estás buscando aquí un sellador, ¿verdad? Porque mucha gente escucha este tipo de información o pregunta en la ferretería, ¿cuál es el mejor sellador que tú tienes ahí? Te dice, bueno, aquel sellador, que mucha gente te lo puede decir y ni siquiera sabe por qué es que es mejor, ¿verdad? Eso fue porque le dijeron que dijera eso, pero si tú analizas la ficha técnica, ¿verdad? Para completar la idea, pues muchos consumidores buscan cuál es el mejor sellador y entonces se piensan que porque el sellador es mejor, entonces dicen, bueno, pues yo voy a comprar 2 pailitas nada más porque como es tan bueno, pues puedo pintar, puedo aplicarlo en todo el techo y me va a resultar. Pues eso no existe y nunca ha existido. Ningún sellador, si no pones las cantidades completas, te va a resolver nada. Y otra cosa que lo que resuelve, lo que en realidad es efectivo y duradero de un sellador, se trata de los trabajos de la preparación de superficie que voy a hablar aquí en este video, ¿verdad? No es de los selladores. Los selladores, si no aplican las cantidades correctas, pues no, pues te va, por ejemplo, si la ficha te dice que tienes que darle un recubrimiento a los 5 años y no aplicaste las cantidades correctas, pues ¿cómo vas a esperar que te dure 5 años? Se dura 5 años porque se espera que hayas aplicado la cantidad correcta, ¿verdad? Y te voy a mencionar eso pronto. Pero mira, una de las cosas primero que tú tienes que evaluar antes de aplicar cualquier sellador, ¿verdad? Esto, cuando yo hablo de los selladores del Hydropol H y todas las características que voy a mencionar aquí, no es simplemente el Hydropol H, es todos los selladores. Tú tienes que poner las cantidades correctas en todos los selladores y eso se presta para mucha trampa, porque muchas veces te lo ponen, no te lo ponen tan claro como, por ejemplo, nosotros lo ponemos en ASA, que te decimos, bueno, tú tienes que poner, por ejemplo, 50, un galón por cada 50 pies cuadrados, con una paila de 5 galones por cada 250 pies cuadrados. Eso es más fácil de interpretar, pues no, te lo ponen en mix, te lo ponen en metros cuadrados, ¿verdad? Y tiene que uno que ser el ingeniero para poder conocer todas esas medidas, para poder interpretar lo que en realidad se aplica, ¿verdad? Porque esos selladores muchas veces se producen en otros países donde las cosas son distintas que aquí en Puerto Rico. Por eso todos los selladores que nosotros vendemos en ASA, todos tienen una ficha técnica que está diseñada aquí en Puerto Rico. Se ha cogido la ficha original y se ha presentado en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay imposamiento, hay techos en Estados Unidos, no hay imposamiento, todos los techos son con pendientes. Entonces hay países donde no hay techo plano. Pues entonces aquí en Puerto Rico, pues, ese fabricante no va a hacer detalles de que hay que nivelar el posamiento primero, ¿verdad? Todos esos detalles, pues nosotros los hemos incluido en todas las fichas técnicas. Así que todos los selladores que nosotros vendemos tienen lo que yo llamo una carga potencial en los trabajos que tienen que ver con la preparación de superficie, porque esos son los que corrigen los problemas que existen aquí en Puerto Rico específicamente, no en otros países. Pues mira, ya está claro que estos selladores no puedes comparar el precio por paila, porque el Hydropol H tiene mucho más, 6.9 galones o 25 kilos la paila, ¿verdad? Por ejemplo, el Dermaflex, que nosotros vendemos, un sellador mucho más económico, tiene 20 kilos, que son un poquito más de 5 galones 5 galones y un cuartito más. Lo primero que tú tienes que hacer si tú quieres sellar por tu cuenta, mira, esto es otra recomendación que te voy a dar. Si tú quieres sellar por tu cuenta, lo primero que debes de hacer es visitarnos en ASA. Todos los jueves a las 9:30 tenemos un entrenamiento para personas que quieren sellar por su cuenta. ¿Ves? No te metas a hacer esto nada más con lo que yo te voy a mencionar aquí, porque son muchos detalles. Los techos son diferentes en muchísimos lugares, por ende los procesos, ¿verdad? Un contratista que sepa sabe cuáles son los procesos son los mismos, pero cuando analizas una casa, en algunas casas los procesos son completos y en otras hay procesos que no aplican. Pues cuáles aplican y cuáles no.
pues tú no eres contratista, si tú vas a sellar por tu cuenta, lo mejor que tú debes hacer es ir a una charla que nosotros hacemos es una orientación todos los jueves a las 9:30, y es gratis, no tienes que pagar nada. Y nos compras los productos si tú quieres. Si no los quieres, nosotros vendemos productos más baratos y mejores, por las fichas técnicas, por los detalles. Búscate en una ferretería o en otro sitio donde te den unos detalles con tantos elementos incluidos que aplican en Puerto Rico nada más. No lo hay en ningún otro sitio. Así que si tú lo quieres comprar en otro sitio, pues ese es tu problema, ¿verdad? También si tú eres contratista de techo, pues debes de ir a una charla. Esto no puede ser los jueves, porque los jueves es para las personas que quieren sellar por su cuenta. Pero si eres contratista, pues debes de llamar a ASA y hacer una cita con nosotros para nosotros explicarte las ventajas, darte unos manuales, unas especificaciones y todos los detalles que tú necesitas para que puedas incluir en tus cotizaciones estimado con el Hidropol-H o con cualquier otro sellador que nosotros tenemos. Mira, otra cosa es, si tú estás buscando sellar tu techo a través de un contratista, yo te recomiendo que no lo hagas de ninguna manera si no es a través de Covelca, porque existen las estrategias fraudulentas. Bueno, lo primero te voy a dejar la información de Covelca abajo aquí en la descripción, y lo primero que tienes que hacer es entrar a Covelca, bajar un manual que es totalmente gratis, y vas a ver 28 estrategias fraudulentas, y la mayoría están descritas o se desarrollan mucho más con los selladores de país, que no te ponen las cantidades correctas, te dicen que van a montar el sellador. Bueno, te pueden decir, mira, yo monto el Hidropol-H tal y como dice la ficha, y después no lo hacen, montan las pailas que les dé la gana. Nosotros hemos visto casos que he mencionado hasta el cansancio aquí, donde un techo llevaba 2.500, de un techo de 2.500 pies cuadrados, llevaba 20 pailas de Dermaflex de 5 galones y aplicaron 4 pailas. En otros han aplicado 3, en otros han aplicado 5, en otros 8. En la mayoría de los casos ponen menos de la mitad de las pailas que lleva, y después te dan una garantía. ¿Y qué tú haces con esa garantía? Si ya a los 6 meses se te ha perdido hasta el teléfono del contratista, y cuando lo llamas, mira, pero todo esto está todo sucio, pues claro, todo esto está todo manchado, pues claro, si no le dio las capas que lleva, ¿ves? Es importante que los trabajos se hagan como se tienen que hacer. Y los únicos contratistas que hacen eso, y usted tiene confianza 100% de que va a ser un trabajo de calidad, es a través de Covelca. Y fíjese que es importante mencionar que el hecho de que el contratista le diga que está certificado por Covelca no es suficiente. Eso no es suficiente, eso es igual que la licencia de DACO. La licencia de DACO no es suficiente para ¿qué le va a hacer la licencia de DACO? En DACO hay una manera de que los contratistas, si ponen 3 pailas, DACO se dé cuenta y le digo, mira, eso no lleva 3 pailas, eso lleva 10. ¿Verdad que no? Pues eso mismo pasa en Covelca. Si usted lo hace a través de un contratista de Covelca, pero no lo hace a través de Covelca. La diferencia es hacer el trabajo a través de Covelca, que Covelca monitorea. ¿Ve? Usted no le paga al contratista, usted le paga a Covelca. ¿Ve? Entonces Covelca tiene el control del contratista. ¿Por qué? Porque no le ha pagado. ¿Ve? Eso es lo primero que se pierde. Cuando usted hace negocio directo con el contratista, usted pierde el control total cuando le da la mitad antes, que siempre se la va a pedir para comprar materiales. Y si no se la da es peor. ¿Por qué? Porque él necesita dinero para comprar materiales. Y si lo compra con él, también es lo mismo, porque le puede ir con él, ¿verdad? Le prometió Dermaflex, y entonces va el Dermaflex llevaba, ¿verdad? O por ejemplo el Hidropol-H, que es el que estamos hablando aquí, le prometió Hidropol-H que en 2.000 pies, fíjense, el Dermaflex en 2.000 pies lleva 16 pailas, 8 pailas, y 24 horas después 8 pailas más. En el Hidropol-H lleva 12. ¿Por qué? Porque el Hidropol-H es más material. Pues lleva de las pailas de 25 kilos, lleva 3 por cada 1.000 por capa. Como son 2 capas que le tiene que dar, pues son 6 por cada 1.000. En 2.000 pies, ¿cuánto lleva? 12 pailas. En Dermaflex, como le mencioné, lleva 16.
Entonces, muchas veces en Coberca hemos tenido problemas con contratistas que se han hecho los locos y nosotros hemos cuestionado, mire que esto no va así, ¿ves? Entonces, si usted hace el trabajo de negocio directo con el contratista, aunque le diga que esté certificado, aunque le diga que tenga todas las licencias del mundo, usted no tiene quien lo ayude. ¿Ves? Nosotros en Coberca exigimos prueba de percolación. Usted no sabe cuándo es que va la prueba de percolación, ¿verdad? Hay muchos detalles que yo les recomiendo que entre a una descripción que le voy a dar abajo de Coberca y baje un manual que tiene las 28 estrategias fraudulentas y usted se va a dar cuenta que es imposible que una persona sin tener los conocimientos necesarios pueda controlar al contratista para que no le desarrolle esas 28 estrategias fraudulentas. El único que lo puede hacer es Coberca y es gratis, no le cobran nada, usted paga lo mismo que le va a pagar al contratista. Teniendo eso claro, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que hacer para sellar el techo, ¿verdad? Esto se lo digo a los contratistas, especialmente los contratistas de Coberca, lo deben de saber cualquier contratista o cualquier consumidor o cualquier persona que va a hacer el trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Que ya les recomendé que vaya a esa orientación de todos los pueblos. Porque lo primero que usted tiene que evaluar es unas características que tienen los techos. Hay muchos problemas estructurales, que hay uno que es de vital importancia y hay muchas humedades que se originan, que usted tiene que conocerlas porque hay humedades que se originan dentro de su cuarto o dentro de su casa y no tienen nada que ver con la impermeabilización de techo. Usted paga 10,000 pesos por sellar el techo y se queda con las mismas humedades porque hay 6 tipos de humedad hay 6 tipos de humedad y entre ellas hay algunas como por ejemplo las sales que no tienen nada que ver con el techo, ¿verdad? O en su mayoría, porque hay algunas variables ahí que no puedo hablar de eso porque no tengo tiempo. Hay humedad por condensación, ¿verdad? Usted tiene en la cocina, se genera calor cuando cocina y esa cocina la divide con un cuarto o con la sala donde hay aire acondicionado y esos choques de temperatura generan una humedad que no tiene nada que ver con el techo. Otra humedad es de capilaridad que tampoco tiene nada que ver con el techo. ¿Ve? Entonces las humedades son bien importantes que usted identifique qué tipo de humedad tiene para ver si lo que usted va a hacer le va a resultar, ¿verdad? Porque si no, pues va a botar el dinero pudiendo haber resuelto con otra cosa, porque si es de temperatura, si es de condensación, pues hay otra manera de resolver eso. Está en unos manuales que usted lo solicita y nosotros se lo podemos enviar, entra a la página de ASA y ahí va a encontrar una manera de bajar todos esos manuales. Hay videos que yo menciono, que estoy hablando de los 6 distintos tipos de humedad. Pero entre esas distintas 6 tipos de características, ¿verdad? que generan humedad, hay una que nosotros la llamamos techo poroso, techo arenoso. Que esto es un problema que tuvo que ver en el momento en que se mezcló el concreto para tirar la torta, ¿verdad? Cuando se hizo la casa, pues hay un problema que en muchos casos pasa, que no se pone suficiente cemento y se pone más arena y el techo queda arenoso. Esto es fácil de identificar porque usted coge la pala de corte y lo raspa y la pala se sigue incrustando. Si usted la presiona y sigue raspando, se va a dar cuenta de que la pala se sigue raspando el material. Pues ese techo necesita saturarse primero, ponerlo sólido antes de que tú hagas una impermeabilización ahí, porque se te va a despegar. Vas a coger lo que ponga y lo vas a despegar fácilmente. ¿Por qué? Porque se va a despegar de la capa superficial de arena que hay en el techo, ¿verdad? Tienes que poner un primer especial que nosotros tenemos que viene para saturar eso. Otro tipo que tiene que ver con la humedad, que entonces cambias el primer para saturar primero un tipo de humedad que tiene que ver también con los choques térmicos, ¿verdad? Que en los campos sucede mucho, que la casa está calientita por dentro y el frío que hace por las mañanas pues genera unos tipos de humedad que no tan solo generan humedad, te dañan lo que tú pones arriba. Por ende eso lleva a otro tipo de primer.
¿ves? Y entonces otros elementos, pero vamos en orden para que no se nos mezclen. Entonces, una vez, ¿verdad? Si tienes ese problema con ese techo arenoso, que es lo más que genera problemas, porque después los selladores fallan, se despegan y el consumidor o el contratista también dice que es problema del sellador, que no sirve, que no pega, que lo puso mal. Que si la superficie tiene ese problema de techo arenoso, pues hay que saturar. Y lo primero que se hace después de lavar es saturar ese concreto. Después pues hay que hacer los trabajos de la preparación de superficie, ¿verdad? Desde el principio, desde lo primero que se hace, que no lo voy a repetir aquí porque me va a coger mucho tiempo, y hasta hacer la prueba de percolación, porque se supone que esto es importante que usted lo tenga claro, sea contratista, sea persona que va a sellar por su cuenta, o sea una persona que va a contratar a otro, que usted tenga claro que todo trabajo bien hecho requiere hacer unos trabajos de preparación de superficie, como sellar grietas, poner anillas de seguridad, nivelar empozamientos, sellar desagüe, sellar penetraciones, hasta llegar a la prueba de percolación. Una prueba que se hace para asegurarte de que los trabajos de preparación de superficie fueron efectivos. Se eliminó la filtración con los trabajos. No ha puesto el sellador todavía. Las filtraciones se eliminan, los empozamientos se eliminan antes de poner el sellador. ¿Ves? Muchas veces lo que hacen es que lavan y ponen 3 o 4 pailas, pues ¿qué te va a resolver eso? Vas a botar el dinero descaradamente, pues no vas a resolver nada, y a los 3 meses subes al techo y el techo está negro, veteado, ¿verdad? El sellador blanco ya es amarillo, ya es de otro color y no tiene nada que ver con el sellador, es que no se aplicó las cantidades correctas, o te filtra cuando la próxima vez que llueva. Pues una vez se prepara la superficie, ¿verdad? Otro punto importante aquí, y esto se lo digo a los contratistas, especialmente a los contratistas de Coberca, que tienen que tener claro que cuando se va a montar el hidropol H sobre una superficie que tiene residuo asfáltico, por ejemplo, en ese techo se removió una membrana asfáltica o había un tratamiento líquido asfáltico, se removió todo lo más que se pudo, y luego se aplicaron las capas de sellador. Pues ese sellador no te va a durar a los 3 o 4 meses, va a estar amarillento. No le eches la culpa al sellador porque tampoco tiene nada que ver con el sellador. Es que los selladores blancos, y aquí me refiero a todos los selladores, no es el Hidropol H, no es el del Maflet, no son los selladores de ASA, son todos los selladores en el mercado. Cuando los aplica sobre una superficie que tiene residuo asfáltico, como un primer asfáltico, pues el primer va a manchar el sellador. El sellador es blanco, el primer lo va a volver amarillento en menos de 3 meses. Si el sellador es en aceite, en menos de 3 meses va a estar amarillento. Si es en agua como el Hidropol H, te va a durar un poquito más, pero ya 5 o 6 meses va a estar amarillento, y eso es porque no bloqueaste ese color, que lo tienes que bloquear. Y esto es importante, que no es necesario que tú te pongas a remover, porque mira, yo he visto casos donde nosotros alquilamos devastadoras para remover, ¿verdad? Superficie de los techos, y nosotros hemos visto casos de un consumidor preocupado por sacar, ¿verdad? Removió una membrana y quiere tirar un sellador líquido y está preocupado por sacar el primer. Pues no lo tienes que sacar, porque fíjate que para sacar ese primer hay veces que devastar el techo, pero bastante, porque el primer está incrustado ahí por años. O sea, sacarlo pues no es necesario, lo único que tienes que hacer es bloquearlo, quitas la membrana, alisas bien, remueves todos los residuos asfálticos, déjalo en primer y le pones una capa de monolástico. Que este monolástico pues va a depender, ¿verdad? Si el primer está, ¿verdad? Hay membranas que llevan 20 o 30 años en una casa, se remueven, pues ya ese primer que está abajo está bastante seco, con una capa que le aplique por lo menos de 3 pailas de monolástico por cada 1000 pies cuadrados, te va a resolver. Pero habrán casos donde bueno, hay tratamientos asfálticos que le aplican del Maflet arriba blanco, no leen la ficha, pues eso se va a manchar inmediatamente, eso se va a manchar a pocos meses. Selladores asfálticos como Emulsion, Emultex, que tenemos nosotros, que es un sellador bien económico, que nosotros no lo recomendamos para hacer impermeabilizaciones, para revitalizar tratamientos viejos, sí. ¿Ves?
que sean asfálticos también, una membrana, darle una capa de emulsión a un proyecto que tiene membrana, pues se vitaliza esa membrana y luego pinta con aluminio líquido. Pero todos los procesos asfálticos, todos los selladores asfálticos que se utilizan para hacer una impermeabilización, se tienen que pintar con aluminio líquido, no con blanco, porque entonces vas a hacer el proceso más caro. Porque después que termina las dos capas de emulsión, vas a tener que darle una capa de monoláctic para bloquear el color, ¿ves? Entonces, para después pasar el blanco. Si no, se te va a manchar. Y tienes que darle dos capas blancas, no una nada más, sobre todo porque está negro. Si le das una nada más como capa final, no funciona. Pues después que identifiques eso, pasas a una capa de monoláctic con las cantidades, como ya te mencioné. Esto lo puedes ver en la ficha, ¿verdad? En ASA puedes conseguir todos esos detalles. Y luego pasa dos capas de hidropolache. Estas capas, pues, se aplica, por ejemplo, una capa hoy y otra capa mañana, 24 horas después. Las das en forma de cruz. Si tú quieres, pues es recomendable que las des en forma de cruz, porque lo que no coges para un sitio lo coges después para el otro. Pero si quieres un sistema más poderoso, más fuerte, le pones un refuerzo de poliéster entre capa y capa. Si montas dos capas de hidropolache, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Que si no hay residuos asfálticos, pues no tienes que poner el bloqueador. Si el techo está saturado, tampoco tienes que poner primer, porque los primers son para saturar porosidad. Los primers tienen una razón que tienes que identificar primero cuál es la razón para que entonces apliques primer o no, y ver cuál primer es el que tienes que aplicar, porque no todos los primers aplican, ¿ves? Si pones un primer para endurecer la superficie que está arenosa y lo pones para tapar residuos asfálticos, pues no te va a funcionar, porque el color negro va a pasar el primer que se utiliza, o el bloqueador, porque el monoláctic no es un primer, es un bloqueador, es un sellador. El monoláctic es uno de los mejores selladores que nosotros tenemos. Lo que pasa es que las capas quedan muy, el producto es muy espeso y necesitas aplicar una paila de 20 kilos por cada 160 pies por ahí, o 175, o sea, te va a salir bien caro, cuando puedes aplicar Dermaflex o puedes aplicar el hidropolache en este caso. Por ende, es recomendable pues, en algunos casos, ¿verdad? Entonces tú tienes que identificar a ver si es necesario o no. Si tú tienes el techo saturado porque había un elastomérico ahí, está bien adherido, pues ¿para qué vas a poner primer? No necesitas primer. El hidropolache, ni el Dermaflex, ni en ningún sellador acrílico se necesita primer. El acrílico es el más agarre que tiene en el mundo. Lo único que no puedes aplicar es silicón, que eso no pega en ningún sitio, ni del mismo silicón. Y lo vengo repitiendo desde el 2014, que fue que salió por primera vez. Muchos dijeron cuando salió, bueno, el silicón está lleno de tantas y tantas mentiras, que cuando salió decía que llevaba 50 años en el mercado. Y empezó a salir a finales del 2014, y de ahí para acá vengo diciendo, porque cuando escuché los anuncios, garantía de por vida, que no necesita nivelar los empozamientos porque resiste empozamiento. O sea, las mentiras fueron tan descaradas que no necesita mantenimiento. Vea que yo dije, eso nosotros no lo queremos aquí en casa, ¿verdad? Pues das dos capas de sellador y dos capas el contratista puede ofrecer 5 años de garantía, y con refuerzo de poliéster en todo el techo. Acuérdate que mencioné los trabajos de preparación de superficie, pero no di detalles, porque los detalles van a coger una hora, porque hay muchos trabajos que tienen que ver con la preparación de superficie, como ya mencioné por encimita. ¿Ves? Las grietas van reforzadas con malla, no porque tú vas a reforzar el techo con malla. En Covenca no te permiten que dejes las grietas sin reforzarlas. Tú tienes que hacer una prepercolación antes de ponerle este sistema. Y no porque la prueba falla, dice, porque como el sistema yo lo voy a reforzar, pues la prueba no vale. No, pues eso no lo queremos en Covenca. Eso es invento tuyo, no lo queremos en Covenca, ¿verdad? Mira, pues para 10 años lleva refuerzo.
para 10 años lleva refuerzo en todo el techo y 2 capas a razón de 6 pailas por cada 1000 pies cuadrados, ¿verdad? 3 y 3, 3 en la primera capa y 3 en la segunda capa, pues por cada 1000 pies cuadrados, ¿verdad? Ya mencioné, si son 2000 pies, pues son 6 pailas en la primera mano y 6 pailas en la segunda, son 12 pailas. Pues pailas de 6.9 galones, que son equivalentes a las 16 pailas que debe de llevar un sellador común. Porque todos los selladores llevan la misma cantidad, no sé si lo mencioné, pero yo siempre me paso repitiendo eso porque las estrategias de venta son tan engañosas que tú llamas a otro sitio, sí, pero el sellador mío rinde 500, pues el sellador mío rinde 400, ¿ves? En todos esos embustes, cuando te lo ponen para que no te des cuenta, te lo ponen bien difícil que lo interpretes. Lo único que ellos quieren es venderte pailas, no le importa el consumidor para nada. Nosotros en ASA yo creo que todo el mundo lo sabe y en Coberca más todavía, nosotros trabajamos para el consumidor, no trabajamos para los contratistas. O sea, nosotros trabajamos para los contratistas, claro, porque en Coberca nosotros le damos los referidos a los contratistas, hasta le pagamos por los referidos, hasta le pagamos en Coberca. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que eso no quiere decir que tú vas a estafar a los consumidores. ¿Ves? Nosotros todas las estrategias que tenemos, todos los diseños que nosotros hacemos están para favorecer al consumidor, porque es a ese que hay que favorecer. El contratista que es pillo, nosotros no lo podemos ayudar en eso, sí, ¿verdad? Le podemos dar las recomendaciones, mira, si no te arreglas no podemos ayudarte porque, ¿verdad? Eso no es que lo ayude, que esté en contra de los consumidores no es que lo ayude, eso se entierra a él solo en meses. En menos de un año usted ve todos esos anuncios por ahí de garantías de por vida, ya están enterrados, porque los entierran los mismos consumidores, los llevan a DACO y los entierran, los hacen desaparecer del mercado, o se desaparecen para no cumplir con los consumidores. Esto está lleno de reclamaciones en DACO de contratistas que no se consiguen, ¿verdad? Ahora llame a DACO y pregunte por Coberca para que vea. Entonces, miren, esto es importante, especialmente los contratistas de Coberca. Si instalan un sistema de hidropolache reforzado con poliéster en todo el techo, tienes que estar consciente de que en Coberca no permitimos que el refuerzo de malla se vea. Y nosotros en la última inspección que hacemos le pedimos ayuda al consumidor, porque nosotros en Coberca no cobramos, ¿verdad? El proceso en Coberca es gratis. No podemos mandar un experto allá a mirar el techo. Lo que hacemos es que le damos las instrucciones al cliente para que el cliente suba, o mande una persona de su confianza para que suba. Y una de las cosas que hacemos es revise si la malla se ve. Y si la malla se ve, mándeme foto. La malla no se puede ver. Así que yo te recomiendo que si tienes 2000 pies cuadrados, las pailas son 12, ¿verdad? En 2 capas, pero cuando llevas refuerzo, la cosa te va a cambiar. No puedes cotizar 12 pailas porque vas a tener problemas. Eso es importante que lo tengas claro, sobre todo si la superficie está muy porosa. La debiste haber raspado todo lo más que se pueda, porque la medida que hay porosidad, te va a coger más sellador en la primera capa. Y le vas a aplicar sellador encima al refuerzo poliéster y va a bajar el sellador y se va a acumular en todos esos espacios que no raspaste bien y vas a necesitar más sellador. Por ende, en los trabajos de preparación de superficie tienes que poner algunas pailas para resanar bien esa superficie. Y no puedes poner cemento. No, estos inventos no los permitimos. Pues voy a pasar una capa de cemento en todo el techo, eso no lo permitimos. Ahí no pueden haber capas que se despeguen eventualmente, y menos capas de cemento, que el cemento tiene que esperar 20 días para luego aplicar los selladores, ¿verdad? Esto está bien detallado en los procedimientos de preparación de superficie que nosotros nos pasamos escribiendo constantemente con relación a eso, y cada vez que encontramos detalles nuevos que son relevantes para incluirlos en estos manuales, para que el consumidor tenga toda la ayuda posible para que haga un buen trabajo y haga una buena inversión por su dinero. Pues no sé
sé si mencioné al principio que el hecho de que este sellador Hydropol H es una mezcla con poliuretano alifático, pues el poliuretano alifático en los sistemas tradicionales se utilizaba para proteger una capa final, para proteger los trabajos. Por ende, este sistema te va a durar muchísimo más tiempo porque esa mezcla que tiene o esa hibridación que tiene entre acrílico y poliuretano es poliuretano alifático, ¿verdad? Que tiene esas características de proteger de los rayos solares. Además, que es más brilloso por el poliuretano alifático, lo hace más brilloso, mucho más blanco, y si lo aplicas como ya te mencioné, cuidándote de que no hayan residuos asfálticos, pues te va a durar blanco por mucho más tiempo. Lo único que necesitas es darle mantenimiento, ¿verdad? Todos los sistemas de sellado de techo llevan mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Limpieza, no es recubrimiento. Los recubrimientos son otra cosa. Todos los selladores blancos necesitan recubrimiento en o antes de 5 años si es un sellador como este. Si es un sellador acrílico nada más como el del Maflex, pues eso va a variar entre 2 años a 3 años dependiendo de los cuidados que usted le dé. Y si aplicaste las cantidades correctas, claro, porque si aplicaste 3 o 4 pailas cuando llevaba 10, pues obviamente eso va a necesitar recubrimiento a muy corto plazo. Te va a salir a la larga más caro. Mejor aplicar las capas que lleva y hacer las cosas bien hechas. Y pagar quizá en Cover-K, los procedimientos en Cover-K no cuestan más caro, ¿verdad? Eso es hay mucha gente diciendo que en Cover-K sale caro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en Cover-K no se pueden hacer trampas. Contratista tú vas fuera de Cover-K y consigues una persona que dice, yo te monto Hydropol H por $2,000 menos, pero porque no te va a poner las pailas, te va a montar la mitad de las pailas o no te va a preparar la superficie, no te va a hacer todo su trabajo. Entonces en Cover-K, como el contratista se obliga a hacerle ese trabajo bien, pues no puede cotizar más barato porque ¿de dónde va a sacar los chavos? Pues importante, ¿verdad? Que yo creo que ya está claro. Cualquier duda voy a dejar los teléfonos abajo que nos pueden llamar a las oficinas y nosotros le damos toda la ayuda que ustedes necesitan. Así que nos vemos en el próximo video.